Desde la Universidad de Boyacá saludamos a toda nuestra teleaudiencia en Colombia y Latinoamérica y les agradecemos por seguirnos a través del canal universitario nacional Zoom. Este es un espacio creado por docentes y estudiantes del programa de comunicación social de la Universidad de Boyacá. Su opinión es importante para nosotros, por eso comuníquese a www.uniboyacá.edu.co o al correo proyeccionuniversitariatv@uniboyacá.edu.co. Bienvenidos a Proyección Universitaria. En el octavo Congreso Boyacense de Derecho Procesal, el doctor Augusto Ibáñez presentó el tema de justicia transicional. En Proyección Universitaria presentamos algunas de sus apreciaciones ante el proceso de paz que se lleva a cabo en el país. Doctor Augusto, bienvenido a Proyección Universitaria y iniciando con nuestras preguntas, cuéntenos qué es justicia transicional. El tema de transición, desde el punto de vista ordinario o común, es cuando se pasa de un régimen dictatorial o de bota militar o de facto a un momento de democracia. Así pasó en España, estamos repasando en Nicaragua, hay otro ejemplo que no citamos pero que también es importante, El Salvador, Chile y Argentina. En Colombia propiamente no existe esa circunstancia porque estamos supuestamente en un régimen democrático y constitucional, pero las fluctuaciones sociales y las dificultades de fuerza que se han producido tanto la guerrilla como el narcotráfico permiten una reflexión sobre algo que sea de transición, es decir, un cambio para la inclusión y para la reparación o la reconstrucción, o técnicamente desde el punto de vista filosófico, la desconstrucción de los fenómenos para llegar a un punto de partida único y sacar al país de un régimen de violencia que lo ha asumido por 50 años. Esa transición a nuestra manera, no en la tradicional, permite una reflexión sobre la llamada justicia transicional. ¿Cómo es ese paso? Ese paso es respondiendo a la palabra cómo. Cómo se hace una transición, y necesariamente la transición se hace por medio de unos instrumentos legales, desde luego, pero tiene que pasar por los jueces. En este momento de tanta dificultad, ustedes observarán que el aparato que debe tener mayor músculo es el aparato judicial. Hay que repararlo porque si realmente se viene una fórmula de justicia transicional, se entenderá que estos elementos tienen que pasar por el perímetro y por el acuerdo de los jueces. Doctor, pero ¿cuáles son las implicaciones de una justicia de política transicional? En Colombia se ha tratado de equiparar justicia transicional con acuerdo de paz en La Habana. Eso es correcto, pero insuficiente. La justicia transicional tiene que ver con una operación de política estatal que permite la inclusión y que repare y que me lleve a pavimentar, por decir de alguna manera, una situación de desigualdad y de inequidad que existe operando en el país. Es tan importante la justicia transicional para los mecanismos de fuerza, como los traen los convenios de Ginebra, como hacer un pare en la discusión puramente de observación para ejecutar, ahora sí, una propensión a la igualdad de las poblaciones inválidas o de las poblaciones que podemos llamar en disminuida en forma de desequilibrio tanto económico como social, que permite un baremo
de equidistancia y de equidad. Doctor, pero de acuerdo a esto, ¿cuáles son los componentes de una justicia transicional para nuestro país hoy en día? Desde el año 85 existen documentos en la ONU y también después en la OEA que hablan de la verdad, justicia y reparación. Pero en Colombia han tratado de volverlos uno solo, como que yo reparo si digo la verdad. Eso es un punto interesante de discusión, pero no es suficiente para el cumplimiento del estándar internacional. La verdad es una que puede llevar hasta la Comisión de la Verdad, y la reparación no solamente debe ser o puede ser económica, sino que, como lo hicieron en la salida de Sudáfrica, cuestiones de carácter puramente social o de trabajo o de desminado, en fin, son temas de una imaginación, o pongámoslo en términos más coloquiales pero más precisos, de una imaginería que permita crear unos instrumentos que de suyo deben todos respetar los estándares internacionales, porque Colombia está obligada a respetarlos. Doctor Ibáñez, ¿y cuáles son los componentes o cómo se aplica hoy en día esta justicia en nuestro país? Pues hay que crear unos mecanismos especiales, específicos, para que exista la reparación, para que la persona tenga la posibilidad de un recurso judicial verdadero, y para que por este medio o por medio alternativo se busque la verdad. Por eso decíamos que allí caben hasta las llamadas comisiones de la verdad. Doctor, ¿y en nuestro país se ha aplicado algún modelo de justicia transicional? En Colombia el primer ejemplo es la llamada Ley de Justicia y Paz, que fue un buen experimento en donde se llegó por medio de una negociación, digámoslo así, a unas normas jurídicas que después fueron pulidas por la Corte Constitucional y aplicadas por la Corte Suprema de Justicia. Es una justicia especial, es una justicia condicional y es una justicia temporal, porque la justicia transicional no es ordinaria, es transicional, es decir, para pasar de un momento sociológico a otro. Las normas que surjan por el acuerdo de paz, si es que se da, son normas que tienen que estar imbrincadas, puestas en lo que los técnicos han llamado una zona de transición, es decir, un paréntesis que debe ser llenado con el respeto a las normas internacionales y que haga posible y efectivo el acuerdo de paz que se lleve en La Habana. Doctor, y ya para finalizar, ¿qué características poseen este tipo de justicia transicional? La justicia transicional es una justicia formal, es decir, una justicia normativa. Es una justicia que se aplica a través de los elementos que ofrecen los tratados y los documentos internacionales. Es una justicia que permite que una sociedad llegue a la paz, pero que llegue con un grande esfuerzo personal y un gran compromiso estatal. El intercambio estudiantil en la ciudad de Tunja se viene realizando con la presencia de estudiantes de México, Perú, Brasil, Bolivia y Argentina, entre otros países. En la bienvenida realizada en la Universidad de Boyacá, algunos de los estudiantes de intercambio nos compartieron sus impresiones. El evento de hoy pretende principalmente llevar un mensaje de fraternidad, un mensaje de interculturalidad, y que de esa forma generamos eso que he llamado yo interculturalidad, que a pesar del reconocimiento de la diferencia, todos somos iguales. Pero que esto sirva
para llevar ese mensaje de fraternidad, ese mensaje de amistad, y que esa aventura que ha comenzado con un intercambio, con un semestre fuera de mi casa, fuera de mi país, sea la semilla para que más adelante en el ejercicio profesional yo pueda llevar realmente eso en el corazón, ese mensaje de fraternidad entre nuestros países hermanos. ¿Cuál ha sido el aspecto que más le ha causado curiosidad al llegar a Tunja? Le dejo en uso de la palabra al peruano Luis Antonio Peña. Lo que más me ha parecido interesante acá creo que es que en Perú el marica significa otra cosa. Y acá es, marica cualquier cosa, o sea, un apelativo de homosexual o algo así. Marica de amigo. Eso me pasó en la casa, o sea, el dueño de la casa me decía, marica, ¿quieres comer? Y yo, no soy marica. Y eso fue lo más representativo. Gracias. Ahora rápidamente aprovecho para presentar al único representante de la Universidad Juan de Castellanos, al joven Juan Becerril Martínez. Jesús, ok. Bueno, junto a Vanessa de Fátima Silva, ella viene de Brasil, de la Universidad Santo Tomás, para que nos platiquen algo más. ¿Cómo ha sido la acogida y el proceso de adaptación con sus compañeros? aunque ayer me eché una colombiana. Ok. El refresco. Estoy muy contenta de estar acá en Colombia, me gustan las personas, los tratamientos que las personas hacen con nosotros que somos extranjeros. Me gustan mis colegas de Santo Tomás, los mexicanos, peruanos, chilenos, todos que estamos en intercambio, también de la UPTC también me siento muy bien acogida por parte de todos que yo he conocido acá, de todos los colombianos, me gusta su formalidad, los tratamientos, los respetos, sí, me gusta mucho, es general todo el tratamiento que yo he recibido acá. Me gusta estar acá en Colombia, estoy enamorada también. Chicos, ¿qué dificultades han afrontado durante este estadía en Tunja? Y bueno, dificultades, en el aeropuerto, antes que nada, con mi compañero, con Yamil Thomas para entrar, tuvimos con tema visa y el PIP 2, etcétera. Pero en general no, vinimos a una universidad y a una ciudad que nos ha tratado de la mejor manera. Espero que esa sea la experiencia que tienen los 97 intercambistas que están en Tunja. Y lo que quería decir es que Latinoamérica tiene mucho por explotar, mucho por hacer, tanto Argentina como México, como Colombia, como todos los países de Latinoamérica. Siempre van a necesitar buenos médicos, buenos abogados, ingenieros, pero sí se necesitan también personas abiertas y que estén dispuestas a los cambios. Y en eso muchísimo, pero muchísimo es lo que suma realizar un intercambio. La verdad, no ha habido muchas dificultades acá. Toda la gente ha sido muy amable. Solo hace falta perderse un poco por todos lados y olvidar como las diferencias, las fronteras. A mí no me gusta mucho como hacer esas diferencias con fronteras, o sea, la cultura sí es diferente y todo, pero todos somos hermanos y ha estado muy chido todo lo que he encontrado hasta ahora y creo que va a seguir así, muy chingón. Soy del centro del país, de Guanajuato, y una experiencia que me pasó fue que acá se me hizo muy gracioso cuando dicen cola al trasero. Cuando la escuché por primera vez, es que no es tan común en México, sino que acá lo utilizan para cualquier cosa, entonces para nosotros es grosero, y yo me empecé a reír cuando me lo comentaron. Igual a esa misma persona le di ají, entonces empezó a llorar porque se le hizo muy picante y para nosotros realmente no es picante. Entonces eso fue algo muy, muy gracioso. Escuchemos a Ricardo Aldana desde Perú. La misma pregunta, la ciudad, el país, la universidad, ¿cumplió con las expectativas que tenía antes del viaje? Buenos días con todos. Primeramente agradecer a Colombia por el recibimiento que nos dieron a todos. Con respecto a la ciudad, Tunja me ha sorprendido por lo que es una zona muy tranquila, muy segura, donde podemos salir, no nos pasa nada. El recibimiento, esa cordialidad de su gente. Con respecto a la universidad, una universidad, la Uniboyacá, con una excelente calidad de educación, sus docentes muy preparados, esa confianza de docente y estudiante es muy buena.
Y con respecto al país, sé que muchos países quizás tengan ese pensamiento muy distinto a Colombia por su historia, pero como estudiante, igual como todos nosotros, damos a testimonio a todo el mundo que Colombia es un país de desarrollo, un país de muchas oportunidades, un país donde le da prioridad y responsabilidad a los jóvenes que nosotros nos estamos formando para tomar riendas lo que es el desarrollo y el progreso de nuestros países. Y todos los intercambistas, cuando regresemos a nuestros países, llevaremos este mensaje lindo que es Colombia. Muchas gracias. Lo que muchas veces la juventud tenemos miedo, y se lo digo por experiencia propia, es el cómo me recibirá el país vecino. Pero como ustedes pueden ver, Colombia nos recibió con los brazos abiertos, nos dio ese amor fraternal, y hoy estamos expresando lo más hermoso que nos ha recibido Colombia, y que hemos manifestado que estamos enamorados de su cultura, de sus paisajes, de esos cielos azules encantadores, de sus mujeres, como lo dijeron en algún momento, y de tanta comida. Cero y van 18 es el título de la exposición presentada por los estudiantes de la Cátedra Divulgación Científica y Cultural del programa Comunicación Social. Mediante el documento Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, se explicaron los antecedentes de este conflicto que lleva más de 60 años en nuestro país. Esta puesta en escena es el resultado de un trabajo académico a raíz de un documento muy importante, y es el documento de contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, generado dentro de los diálogos de La Habana. Es un documento académico muy importante que lamentablemente en nuestro país, por la información inmediata, no ha sido ni conocido ni digerido por la población en general. Por esa razón, nuestra asignatura, que es divulgación científica, hemos tomado todo este conocimiento científico generado por sociólogos, antropólogos, historiadores colombianos de muy importante renombre y hoja académica en nuestro país, y traducirle a la comunidad en general ese documento para que lo puedan conocer. Este ejercicio se centra básicamente en poder contarle a la población en general cuáles son los principales puntos del conflicto armado en Colombia, que son fundamentales, primero, que conocer, segundo, que resolver, y tercero, que dialogar para poder llegar a un proceso de paz. Bueno, mi stand básicamente tiene los dos ensayos, un ensayo es de María Emma Wills y el otro es de Alfredo Molano. En ellos se exponen los fragmentos del conflicto armado en Colombia y en los 3 nudos de la guerra. Entonces acá en el stand es una malla encerrada, la idea es como que la gente se sienta como en una jaula, como secuestrado. Hay unas imágenes de los personajes algunos de los personajes que de alguna u otra manera han contribuido o han escrito una parte de la historia del conflicto armado en Colombia, y también imágenes de algunos acontecimientos que a través del tiempo nos han hecho lamentar del conflicto de Colombia. En la parte de audiovisuales encontramos 3 videos en los cuales están compilados los 18 procesos de paz que ha habido en Colombia desde el año de 1953 hasta el actual proceso de paz en La Habana. Bueno, en este artículo nos hablan sobre la política dentro del proceso de paz, dentro de los procesos de paz que ha tenido Colombia, cómo se han enmarcado esos procesos de paz dentro de la política y dentro del fortalecimiento militar, que incluso los procesos de paz son una estrategia militar de fortalecimiento. Bueno, la idea de mi stand en el museo es como el stand que abre la exposición. ¿Por qué? Porque aquí damos un inicio a todo lo que es el conflicto armado, y obviamente cuando hablamos de conflicto armado tenemos que hablar de una calma que empezó, bueno, lo vamos a representar desde nuestros campesinos y desde nuestros indígenas, entonces tenemos que empezar a hablar desde una calma. Mi stand consiste básicamente en mostrar el desplazamiento forzado, el desalojo
de manera violenta de las tierras de los campesinos. Y pues la idea es que los invitados entren con los ojos cerrados y acá en la parte de abajo se sienten y empiecen a escuchar sonidos de campo, que se sientan en el campo y ya empieza en la segunda parte el cambio brusco, en donde están las imágenes de lo que es desplazamiento forzado, problema agrario, guerra civil, las masacres contra los gaitanistas, que esto fue lo que generó la guerra civil, básicamente esto es como la idea de mi stand. ¡Sáqueme toda esta plaga! ¿Pero por qué si ellos vienen acá a conocer el campo? Señorita, ¿se retira? Bueno, ese ha sido un proceso largo. Inicialmente, leer el documento. Entonces, siendo un documento de 600 páginas y siendo el tiempo tan corto de planificación de la exposición, pues se optó porque cada estudiante eligiera uno de los artículos elaborados. Una vez leyó los artículos, encontró cuáles eran los principales argumentos fundamentales que sustentaban el trabajo. Adicional a eso, cuál era la contribución de ese documento al entendimiento del conflicto armado, que es la razón de ser del documento. Una vez hicieron esa lectura académica, se empezaron a extractar la información más importante que no conocía la comunidad en general, partiendo de su propio desconocimiento. ¿Qué no sabían del proceso de paz? ¿Qué no sabían del conflicto armado colombiano antes de leer el documento? ¿Y qué les pareció que era importante que la comunidad lo supiera? Una vez se hizo ese trabajo, ya cada estudiante debió pensar en una puesta en escena a partir de esos principales puntos que trataba cada autor. Esto quería decir, hacer una representación simbólica de este proceso o elegir algún tipo de producto de comunicación que le permitiera contar a la comunidad de diferente manera y sobre todo de una manera muy lúdica, muy entretenida, el documento de entendimiento del conflicto armado en Colombia. Y junto con ella conocimos el documento y nos pareció muy interesante darlo a conocer acá en la universidad porque hay personas que de pronto no conocen muy bien la historia de nuestro país. Entonces esto más que todo es un rescate de la memoria histórica de nuestra Colombia y del conflicto armado que hemos vivido hasta el momento. Se trabajó en conjunto con la docente todo el tiempo, nos dividimos el trabajo porque somos más o menos 13 personas en la cátedra, entonces cada persona se encargó de un autor, de un ensayo y eso es lo que les vamos a exponer hoy. Es un resumen, es un abrebocas porque en realidad el documento está en internet y lo puede ver cualquier persona, así que los que quieran verlo lo pueden leer, mirar si quieren saber más de este tema que es tan interesante. Encontramos básicamente una cronología de la raíz del conflicto armado en Colombia. Partimos del problema agrario, del desarraigo de territorio en nuestro país, que a su vez tiene como consecuencia el surgimiento de las guerrillas, que a su vez tiene como consecuencia una lucha partidista en nuestro país que ha generado un conflicto y una violencia política. De la misma manera el surgimiento del narcotráfico como un elemento financiador de los grupos ilegales en nuestro país y también el surgimiento de los grupos paramilitares como respuesta a la guerrilla. Adicional a eso, que es digamos lo que conocemos como cronología de nuestro conflicto armado, se conocen unos detalles y unos puntos muy importantes, como por ejemplo los nudos de la guerra. Los nudos de la guerra son esos elementos de nuestro conflicto que hay que empezar a desatar y entender para poder llegar al proceso de paz. Si uno de esos nudos se nos suelta, podemos avanzar al otro. Si no, nunca llegaremos a un proceso de paz consolidado. Y esa es la propuesta, por ejemplo, de María Emma Wills y se representa a través de un ejercicio de nudos de la guerra. También vemos, por ejemplo, cuáles son los actores del conflicto fundamentales y que han influido en que este conflicto permanezca. Y por lo tanto, hay que entrar a negociar y dejar de que estén tan activos o cambien su actividad. Agradecemos a toda nuestra teleaudiencia en Colombia y Latinoamérica por seguirnos a través del canal Universitario Nacional Zoom. Este fue un espacio creado por docentes y estudiantes del programa de Comunicación Social de la Universidad de Boyacá. Recuerde que su opinión es importante para nosotros, por eso comuníquese a www.uniboyacá.edu.co o al correo proyeccionuniversitariatv@uniboyacá.edu.co.
La Universidad de Boyacá se basa en el poder del saber para formar hombres y mujeres libres, críticos y comprometidos socialmente. Hasta aquí Proyección Universitaria. Hasta pronto.